el control de convencionalidad, el control de constitucionalidad, la interpretación prejudicial, la localidad, lo extranjero y propiamente el extranjerismo, la internacionalidad, lo internacional, la internacionalidad, la universalidad, lo universal y propiamente el cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial, porque se trata de conocer los derechos y deberes, la forma de los derechos y deberes y por ende saber cómo aplican, cómo existen y por ende cómo aplican y por ende cómo se aplican, cómo se deben aplicar, por ende en general, a nivel general abstracto, es decir, sin relacionarse a un caso específico y en específico y por ende al tener en general claro ello, al tener clara la forma de los derechos y deberes propiamente, por ende, a su vez, a nivel específico, específicamente, concretamente, particularmente, en relación con el caso, a la medida del caso, según el caso, es decir, a la medida de cada relación jurídica, a la medida de la relación jurídica, en relación con la relación jurídica, con una relación jurídica, con cada relación jurídica, porque los derechos y deberes proceden, es decir, se deben aplicar, aplican y por ende se deben aplicar, ejercer a la medida de cada relación jurídica, por ende, según sus hechos y propiamente el todo de su forma de existencia. Entonces, se trata de conocer lo definido en el todo del derecho y de aplicarlo. Y así existe, es decir, esa es la forma de la existencia de la aplicación de los derechos y deberes. Así existe la aplicación, el ejercicio de los derechos y deberes, es decir, el cumplimiento del derecho. Esa es la forma del cumplimiento del derecho y por ende, cuando en una relación jurídica existe inteligencia artificial y propiamente cuando una relación jurídica, cuando un caso se vincula de alguna forma con IA, con inteligencia artificial, la relación jurídica es válida cuando en ella se aplican los derechos y deberes, es decir, se gozan los derechos y cumplen los deberes, existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, por ende, de alguna forma, por ende, por parte de cada quien, porque como todo está conectado, la aplicación de un derecho existe cuando a la vez se aplican los demás derechos y por ende todos los deberes. Y por ende, cuando existe la relación jurídica válida, porque coincide con el deber ser jurídico, es decir, con lo definido en el derecho, con el todo de lo definido mediante el derecho, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ellos, es decir, porque coincide con su deber ser jurídico, con su respectivo deber ser jurídico, la IA y propiamente lo vinculado con IA en relación con dicha relación jurídica válida, que existe de una forma válida, con armonía jurídica, es válido, es decir, y por ende, cuando en relación con una relación jurídica válida existe IA, lo vinculado por ende con IA es válido porque la relación jurídica es válida y por ende la relación jurídica válida es en la cual sus partes y por ende su todo, resultante de la unión de sus partes, existen coincidiendo con el derecho, con lo definido en el derecho. Es decir, porque la relación jurídica existe con base en el cumplimiento del derecho, con base en el cumplimiento de lo definido en el derecho, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes, por ende a la medida de la relación jurídica, por ende a la medida de cada quien, según como cada quien vaya existiendo y propiamente existe en la relación jurídica, y propiamente a la medida del caso, a la medida de la relación jurídica. Y por eso en relación con lo conocido como control de convencionalidad, eso, esta figura, esto es parte del derecho cuando es una forma mediante la cual se aclara la forma de la aplicación en general y por ende en específico de los derechos y deberes en relación con un caso, en este tema vinculado con IA. Y es algo antijurídico, algo culpable, algo en relación con el cual, algo en relación con lo cual existe el incumplimiento del derecho, algo en relación con lo cual existe culpa jurídica, alguna forma de incumplimiento del derecho, de inaplicación de los derechos y deberes, cuando es algo contrario a los derechos y deberes, a sus características, condiciones, requisitos, a lo que se debe cumplir para que exista la aplicación de los derechos y deberes. Entonces, no todo control de convencionalidad es válido, no toda figura, no toda forma conocida propiamente como control de convencionalidad es algo válido.
porque por ende, por un lado, no toda convención es válida si su contenido es inválido, es algo antijurídico, y por su parte, porque el ejercicio de ese control, es decir, de la confrontación entre el ser de un caso, la forma de un caso con lo definido en la convención, puede existir de una forma inválida. Entonces, no siempre se trata de un control de convencionalidad válido. El control de convencionalidad no es sinónimo de validez jurídica, de coincidencia del ser sujeto al derecho con el deber ser jurídico, con su deber ser jurídico, con la forma en la cual lo definido en el derecho aplique, proceda, se deba cumplir en relación con ello. Y lo mismo ocurre con el control de constitucionalidad, porque por un lado, no toda constitución es válida, y por otro lado, la confrontación, el cotejo del hecho relacionado con el derecho, gobernado por el derecho, sujeto al derecho, porque existe una forma vinculada con la forma de los derechos y deberes, es decir, vinculada con lo definido en el derecho, con lo definido en la Constitución, puede hacerse de una forma diligente, es decir, válida, coincidiendo con la forma en la cual los derechos y deberes aplican, se deben ejercer para realizar el control, o de una forma antijurídica. Entonces, esto solo es parte del derecho cuando es una forma que aclara la forma de aplicación de los derechos y deberes en general y por ende a nivel específico, por ende a la medida del caso, involucrada a la medida del caso. Lo mismo sucede con lo conocido como interpretación prejudicial, que una autoridad competente interprete una norma para darle alcance para que después un juez o la autoridad que propiamente maneja el caso, en este tema propiamente para que un juez, por eso se llama interpretación prejudicial previa a la actuación, al desarrollo de la función judicial, y así exista claridad sobre el alcance de la norma y el juez tenga ese insumo, esa claridad, como uno de sus fundamentos, como parte del fundamento para decidir por ende válidamente. Pero como siempre, esto solo es válido cuando es armónico con los derechos y deberes, con lo definido en el derecho y por ende cuando lo que se interpreta por un lado es una norma, no algo antijurídico, es decir, es algo que aclara los derechos y deberes y no algo contrario a los derechos y deberes, y por otro lado, cuando esta figura se ejerce válidamente, y por otro lado, cuando el juez emplea lo interpretado, es decir, dicha claridad, cuando es algo válido, de una forma válida, ¿cierto? Es decir, todas las formas que aclaren derechos y deberes son parte del derecho y lo contrario a los derechos y deberes es algo antijurídico. Es lo antijurídico, es algo antijurídico, algo existente en relación con la culpa, con base en el incumplimiento del derecho, con base en la inaplicación de los derechos y deberes y por ende no es parte del derecho. Y por ende, por su parte, frente a lo local es válido si es armónico con el derecho y no es parte del derecho si es algo antijurídico. Lo mismo sucede con lo extranjero. Si algo extranjero proveniente relacionado propiamente con el extranjero es válido, pues es parte del derecho. Y si existe con base en la culpa, es algo culpable, pues es parte del derecho. Y lo mismo, por ende, ocurre en relación con lo internacional, con la internacionalidad. No todo tratado, acuerdo, convención que surge a nivel internacional vinculando a dos o más países, dos o más estados propiamente, de derecho, es algo válido, solo lo es si es una norma, es decir, si es algo mediante lo cual se aclaran los derechos y deberes, propiamente si es algo armónico con los derechos y deberes, con su forma, con la forma de los derechos y deberes, con la forma en la cual existen y por ende con la forma en la cual aplican y por ende con la forma en la cual se deben aplicar. Y por ende se trata de la universalidad, es decir, el todo del derecho, la universalidad, si se quiere, jurídica. Por eso el derecho es un todo. Y por ende, solo mediante ese todo se aclara cómo existen los derechos y deberes y por ende cómo se deben aplicar, es decir, cómo aplican y se deben aplicar. Y por eso es el todo, el derecho es el todo del deber ser jurídico, es decir, el todo de la norma creado por el resultado de la unión de las normas, de cada una de las normas, es decir, de cada una de las formas que aclaren los derechos y deberes y por eso, cuando se aplica el derecho, cuando se cumple con el derecho, existe la aplicación de los derechos y deberes y por ende se trata del cumplimiento del derecho, de conocer la forma a la forma del cumplimiento del derecho, es decir, la forma de cumplir con lo definido mediante él, es decir, la forma del ejercicio, la forma de la aplicación de los derechos y deberes a nivel general y por ende a nivel específico a la medida de cada caso, es decir, de cada relación jurídica vinculada, por ende de alguna forma con IA. Y por eso propiamente se trata de lograr de alguna forma cumplir con el derecho, de alguna forma de cumplimiento del derecho, de alguna forma de aplicación de los derechos y deberes, de alguna forma de cumplimiento de lo definido mediante el derecho en relación con la relación jurídica vinculada con IA y así esa relación jurídica existe válidamente y por ende existe
válidamente lo vinculado con IA, es decir, por ende, lo vinculado con IA existe de alguna forma válida, tanto en relación con el cumplimiento del derecho frente a una IA para que desde el inicio, desarrollo y fin de la relación jurídica vinculada de alguna forma con IA, ello exista con base en el cumplimiento del derecho como para solucionar por ende válidamente, para resolver, solucionar por ende válidamente conflictos existentes, por ende con base en un incumplimiento del derecho, en alguna forma de incumplimiento del derecho, de inaplicación de los derechos y deberes, frente a una relación jurídica vinculada de alguna forma con IA. Por eso se trata es de interpretar diligentemente, es decir, de alguna forma aclarar la forma de los derechos y deberes de conocer, por ende, de alguna forma, por ende, claramente, por ende, completamente, por ende, efectivamente, por ende, diligentemente los derechos y deberes, y de aplicarlos a la medida de cada relación jurídica en este tema vinculada de alguna forma con IA. Se trata de la interpretación y aplicación válida de los derechos y deberes, de la interpretación y aplicación y por ende aplicación válida de los derechos y deberes, porque si se interpreta válidamente el derecho, lo definido mediante él, el todo te lo definió mediante él, por ende se conocen los derechos y deberes y se trata, por su parte, una vez ello está claro, una vez se conoce ello, una vez se logra ello, una vez existe ello, de aplicarlos, de aplicar ese conocimiento, es decir, de aplicar los derechos y deberes, por ende a la medida de cada quien, a la medida de cada caso en este tema, a la medida de cada relación jurídica, de cada caso vinculado de alguna forma con IA, y por eso se trata del cumplimiento del derecho. Y por eso no se trata de algo impreciso, sino del conocimiento y aplicación de los derechos y deberes. Y por eso en Juridia formamos super equipos de abogados en relación con la IA, porque conocen cómo aplican los derechos y deberes frente a la IA y por ende son capaces de manejar, como indicaba inicialmente, cualquier asunto jurídico vinculado con el cumplimiento o incumplimiento del derecho en relación con la IA. Son capaces de manejar jurídicamente cualquier caso, cualquier relación jurídica que se vincule de alguna forma con IA, con inteligencia artificial, con IA. Muchas gracias por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestra oferta de formación jurídica de equipos de abogados en relación con la IA y para que conozcan nuestro blog y mediante nuestros contenidos aclaren cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a la IA. Se trata de conocer la forma de los derechos y deberes ante la IA y propiamente la forma del cumplimiento del derecho frente a la IA y por eso el derecho solo es uno, por ende los derechos y deberes solo son unos y por ende formamos equipos de abogados a nivel jurídico frente a la IA mundialmente, equipos de abogados ubicados en cualquier parte del mundo a nivel mundial. Por eso se trata de entender que se enfoca en algo universal, que los derechos y deberes solo son unos y por ende que se trata de conocer sus características, las condiciones que se deben cumplir, satisfacer para que pueda existir y propiamente exista la aplicación de los derechos y deberes en este tema en relación con la IA, porque si consideramos que lo local exclusivamente es lo que define el derecho, o lo extranjero, o lo internacional, esto no es válido porque no es suficiente, no abarca el todo del derecho, es decir, la forma, el todo de la forma de los derechos y deberes, mientras que si tenemos claro que es algo universal, que es un todo, somos capaces de conocer y por ende de aplicar los derechos y deberes, es decir, de ejercer el derecho, de conocer el derecho, lo definido mediante él, y de cumplirlo de aplicar lo definido mediante lo que se define, mediante lo que el ser humano diligente ha logrado, ha venido logrando aclarar, ha venido aclarando, va aclarando mediante el derecho, es decir, el nivel de claridad que se va logrando obteniendo en relación con los derechos y deberes, es decir, en relación con la libertad, es decir, en relación con la forma del bien, en lo relacionado con la forma del bien, en relación propiamente con la forma del bien, porque cuando se aplican los derechos y deberes, existe el bien, es decir, lo que permite la vida. Por eso se trata de la validez jurídica, es decir, del bien, de lo bueno. Por ende de manejar, por ende válidamente, asuntos jurídicos vinculados con IA, para que así, precisamente, al ser algo válido, sea inobjetable, sea algo procedente, sea lo procedente, lo aplicable jurídicamente, y por ende, así se solucionen los problemas que se deban resolver para que exista el bien, es decir, para que de alguna forma se logre que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes
la aplicación de los derechos y deberes en el caso involucrado, en cada caso, según el caso, a la medida del caso, y en este tema, a la medida de cada relación jurídica vinculada de alguna forma con IA. Por eso se trata de conocer y atender el deber ser jurídico, el derecho, lo definido mediante él, de aplicar los derechos y deberes, por ende de conocer y aplicar los derechos y deberes, de interpretar válidamente el derecho, es decir, de tener claridad de lo definido mediante el derecho, los derechos y deberes, claridad de los derechos y deberes, y de aplicar, por ende, de alguna forma válida, completa, efectiva, de aplicar ello, de aplicar los derechos y deberes. Se trata del cumplimiento del derecho frente a la IA. Muchas gracias, que estén bien. Un fraternal saludo.